Listo, dale. Mm, ¿Leo el resumen también? ¿O empiezo desde...? Sí, si querés, sí, sí, es breve. Listo. Bueno. La Universidad Ignorante. Pedagogía y humanismo desde Derrida y Rancière. Pensar en una pedagogía antiespecista nos impone una tarea urgente. En primer lugar, debemos reconocer la inscripción de nuestras prácticas educativas y académicas en la tradición humanista que quisiéramos cuestionar. En segundo lugar, es necesario analizar las posibilidades que este legado abre a la hora de atravesar experiencias que pretendan ir más allá del mismo. En el siguiente trabajo partiremos de dos textos que nos permitirán esbozar el itinerario a seguir en esta búsqueda y explicitar sus límites. La Universidad sin condición, de Jacques Derrida, y El maestro ignorante, de Jacques Rancière. Ambos pensadores proponen interrogar los principios sobre los que se inscribe la enseñanza y la investigación, incluyendo la escritura académica, para así abrir a otros modos posibles de estas prácticas. Introducción. ¿Es posible una educación antiespecista? Este interrogante, que guía la siguiente reflexión, abre un horizonte de expectativas a cumplir, pero que aquí serán dejadas de lado. ¿Por qué? Porque se impone una cuestión previa y urgente que debemos atender para poder vislumbrar y articular una respuesta, cuya necesidad proviene de la misma empresa que estamos enfrentando. ¿Cómo escribir sobre una posible educación posthumanista? Es posible que este artículo, debido a su forma e inserción académica, refiera al cuestionamiento de los fundamentos antropocéntricos y antropomórficos de la pedagogía y la educación. En otras palabras, ¿podemos aquí problematizar el legado humanista inscrito en nuestras prácticas? Preguntas que no deben leerse desde el snobismo y la trivialidad, sino desde una vigilancia indómita que redobla la tarea que emprendemos. Porque la ciencia moderna se gesta a lo largo de Europa por fuera de la universidad medieval, signada por la escolástica, dando lugar así al nacimiento humanista de instituciones y lenguajes específicos para cada disciplina. A su vez, el nuevo saber que se inaugura en contraste con el mito de la Edad Media tiene como característica fundamental la publicidad. Contra la autoridad o la revelación, la ciencia ahora requiere de la comunidad científica para ser legitimada y contrastada. Si bien es un debate vigente el que gira en torno a la continuidad o ruptura entre la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad, es innegable que hemos heredado también, entre otros principios rectores de nuestras prácticas, el rigor textual. Entonces, escribir un texto filosófico para que sea publicado por una revista científica, incluso si no se inserta inmediatamente en una universidad, no deja de sostener una tradición cara al humanismo. Pero esto no debe conducir a la mera crítica y la imposición del silencio como única vía transitable, sino todo lo contrario. Explicitar el legado que nos habita y su multiplicidad será una forma de pensar en otro modo de pedagogía y escritura posibles, sin perder de vista el contexto argentino en el cual se inscribe este artículo. Hoy la educación pública en general y la universitaria en particular están atravesando un proceso de desfinanciamiento y desprestigio inéditos desde un gobierno neoliberal que repite viejas fórmulas, pero sin dejar de recrudecerlas. Derrida, la universidad sin condición. En 1998, Derrida es invitado a disertar sobre el arte y las humanidades en la Universidad del Mañana y decide comenzar su exposición con una profesión de fe, una confesión, asumiendo la responsabilidad de cumplir aquello que impone su creencia. ¿Por qué esta perspectiva fiduciaria a la hora de reflexionar sobre la educación? Porque la fe es indisociable de la profesión, del modo de ser del profesor. De allí la necesidad que se le impone al filósofo franco-argelino, la de confesar su fe en la universidad y en lo que llama las humanidades del mañana. A la hora de hablar, mejor dicho, a la hora de escribir, se pone en juego una dimensión pedagógica. Se establece un tipo de relación de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, entramos en el orden de la promesa y de la apelación a la fe del otro. Y aquí se instaura una obligación, un deber, el de confesar la fe sobre la que se sostiene esta práctica. La universidad moderna debería ser incondicional, afirma Derrida inmediatamente.
Por moderna entiende esta institución que tiene sus raíces en el mundo medieval, pero se convierte en modelo predominante tal como se desarrolla en Europa y en los estados democráticos. ¿En qué consiste esa incondicionalidad? En la posibilidad del cuestionamiento y la proposición incondicionales, es decir, en el derecho a decir todo lo que concierne a la investigación y el pensamiento en el espacio público. Porque la universidad hace profesión de la verdad, declara y promete un compromiso con la verdad, y ese compromiso no debería tener límite ni condición alguna. Pero aquí debemos tomar todas las precauciones necesarias. Si hay profesión de fe, es porque precisamente no hay verdad garantizada o futura, sino solo veracidad. Prometo ser verídico, es decir, hablar o escribir manteniendo una relación con una verdad posible. Entonces la mentira es el riesgo que se esconde detrás de esta apelación, porque no hay compromiso con la verdad sin el peligro que implica lo fiduciario. Por otro lado, nos encontramos con un doble sentido de la noción de pública. La universidad es pública porque tiene el derecho a decirlo todo públicamente, pero también porque no puede tener límites privados, individuales, sectoriales o de clase, porque esos condicionamientos representarían un límite en su profesión de verdad, en su promesa y responsabilidad ante los discursos que genera. La universidad, en ese sentido, nunca puede ser el hogar del adoctrinamiento, porque su misma lógica lo impide. Si hay dogma, si hay verdad incuestionable a ser transmitida de manera irreflexiva para ser recibida desde la vacuidad de un oído carente de mediaciones, entonces no hay universidad. Si hay universidad, no existen condiciones que determinan la pregunta, la búsqueda y la publicación de enunciados que pretendan responder a estos interrogantes. Advertimos así que la universidad comprendida de este modo excede los límites institucionales, rompiendo las fronteras que nos condenan a la soñada Torre de Marfil. Entonces la cuestión es la verdad, esa que se promete, que se envía, apelando a la fe del otro. Tema indisociable de una tradición que quisiéramos poner en cuestión, desde que implica un concepto de lo propio del hombre que fundó el humanismo y las humanidades. Incluso hoy en día, afirma Derrida, la así llamada globalización esconde una mundialatinización que se realiza a partir de esa herencia. Entonces, ¿qué hacer? Ahora bien, si el concepto de hombre parece a la vez indispensable y siempre problemático, entonces este será uno de los motivos de mi hipótesis, o si lo prefieren, una de mis tesis en forma de profesión de fe. No se pueden discutir ni reelaborar dicho concepto como tal y sin condición, sin presuposiciones más que en el espacio de unas nuevas humanidades. A pesar de los críticos de la deconstrucción, una vez más debemos reafirmar que no hay un más allá entendido como una exterioridad positiva transitable, espacio libre donde respirar el resguardo de toda una determinación. Pero tampoco hay un interior asfixiante y hermético. La universidad sin condición y las humanidades del mañana hay que inventarlas, están por venir. ¿Qué significa esto? Que exceden nuestro horizonte de posibilidad, signado por esa tradición medieval y humanista, pero se anuncian en los restos de la universidad vigente, porque inventar implica siempre heredar, y heredar requiere traicionar, ya que el legado nunca es uno. Se recibe una multiplicidad de elementos heterogéneos e irreconciliables a partir de una instancia unificadora. Entonces, pensar ese más allá del humanismo ordena no abandonar el legado humanista que nos constituye y en el que se inscriben nuestras prácticas docentes y académicas. Aquello que resta por venir no es un futuro posible. Aquello que resta por venir no es un futuro posible, que será presente, sino ese hiato indómito que impide que el presente se cierre monádicamente sobre sí. El paso más allá siempre es un no. El paso más allá siempre es un no más allá, ya que ese más allá no más ni menos que el elemento corrosivo que hiere desde dentro. Ahora bien, esto no quiere decir que estas humanidades del mañana sean inútiles, ineficaces o que en su sueño reformista no hagan más que reproducir el orden vigente, porque a pesar de sus críticos,
Hay en Derrida un pensamiento emancipatorio que busca romper desde dentro el estado de cosas imperante. La deconstrucción siempre implica una tarea, un deber, un compromiso con un más allá del presente vivo en general. Esta universidad sin condición no existe, de hecho, como demasiado bien sabemos. Pero en principio y de acuerdo con su vocación declarada, en virtud de su esencia profesada, esta debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica y más que crítica frente a todos los poderes de la apropiación dogmáticos e injustos. Hipercrítica significa deconstructiva. En tanto, el derecho a la deconstrucción es el derecho incondicional a cuestionar la historia del concepto hombre y la historia de la noción misma de crítica. Este es un principio de resistencia incondicional que la universidad debe reflejar, inventar y plantear. Por eso lo repetimos, no hay lugar para el adoctrinamiento, es decir, para la transmisión muda de una doctrina o dogma y la recepción sorda de la misma, porque lo que hay es profesión, promesa y fe. Por lo tanto, también nos enfrentamos al temblor del supuesto suelo firme que sostiene nuestras prácticas. Por ejemplo, la escritura de textos académicos, porque en la universidad nada está exento de la posibilidad de ser criticado. Cuestionar al Estado y a la indivisibilidad de la soberanía, es decir, su ser uno y su voracidad totalizante. Pero cuestionar a su vez el poder económico, incluso reivindicando al Estado cuando es necesario. Cuestión estratégica que signa la experiencia deconstructiva en tanto economía de violencia. Criticar también al poder mediático, tecnomediático, que se despliega ya no mediante los monopolios clásicos, sino por medio de la capilaridad de las redes sociales, gobernadas por el algoritmo soberano. Criticar la asimilación del pensamiento al cuestionamiento, incluso cuestionar la producción académica, sus instituciones, pero siempre conservando ese derecho inalienable a la publicación, a decirlo todo públicamente. En este sentido, la universidad, así entendida, se supone con la definición de filosofía expresada por Deleuze en Nietzsche y la filosofía. Combate toda estupidez, es decir, toda sumisión a un poder. Por eso afirma que sirve para entristecer, porque critica, desnaturaliza, pone en entredicho. ¿Es entonces la universidad una fuerza que se opone a otros poderes? Bien, sigue Paula. Te hago una pregunta. ¿Se está comprendiendo? ¿Hace falta ir más despacio? ¿Cómo venimos? Todo bien, bueno. Dale, Paula, por favor. Ok, bueno, la verdad que me parece una lectura más densa, pero bueno, voy. Estaba después de la cita de hay que insistir más en ello, ¿cierto? Sí, ahí. Justo ahí. Ok. Esa impotencia implica un riesgo para la universidad, ya que su incondicionalidad, esa soberanía excepcional por su misma vulnerabilidad, corre el riesgo de hacer que se venda a algún poder externo. La universidad carece de un poder propio, por lo tanto, está constantemente asediada por esas fuerzas que pretenden apropiarse de ella y así aniquilar su independencia y autonomía. Entonces, la universidad necesita un principio de resistencia, pero también una fuerza de resistencia. Si bien carece de un sistema inmunitario que sirva de defensa contra la intromisión de aquello extraño a su cuerpo, lo cual implicaría su cierre solipsista y el consecuente despliegue autoinmunitario de esas mismas defensas, la deriva ético-política de la reflexión derridiana nos invita a pensar en un modo de resistencia que prevenga contra la rendición incondicional ante el capital, el Estado o cualquier otro poder de turno. ¿Dónde hallarla? En las humanidades, donde el principio incondicional de decirlo todo públicamente se hace presente y manifiesta su fuerza de resistencia, precisamente desde que la deconstrucción despliega su cuestionamiento sobre el concepto de hombre, la figura de la humanidad y eso que llamamos las humanidades mismas. Por lo menos desde este punto de vista, la deconstrucción, no me siento en absoluto incómodo por decirlo e incluso por reivindicarlo,
Tiene su lugar privilegiado dentro de la universidad y de las humanidades como lugar de resistencia irredenta e incluso analógicamente como una especie de principio de desobediencia civil, incluso de disidencia en nombre de una ley superior y de una justicia del pensamiento. Derrida, 2002, página 19. Hay resistencia a los poderes que pretenden sujetarnos, que buscan colocar a la universidad en general y a las humanidades en particular en un lugar de subalternidad. Pero esta, para no volverse mera declaración de principios carente de eficacia, debe estar orientada por una ley que exceda al derecho positivo o a la mano invisible del mercado, la justicia del pensamiento. ¿Qué entiende Derrida por esta fórmula? La justicia debe ser comprendida en términos levinasianos como apertura incondicional a cualquier otro, que siempre es un absolutamente otro. Alteridad que sirve de condición de posibilidad para el pensamiento, que solo puede desplegarse ante lo impensado para así poner en movimiento la dinámica autoheterodeconstructiva. Aquí, en esta justicia hacia el extraño extranjero, hacia aquello que excede toda condición, incluso la de ser otro humano, radica el principio rector de esta disidencia. La desobediencia civil a la que convoca el pensamiento de la deconstrucción implica necesariamente una deriva antiespecista y anticapacitista, porque su fuerza, su potencia y efectividad se miden en su efectividad a la hora de poner en entredicho el concepto de humano que hemos heredado y que asedia nuestros gestos cotidianos. Entonces, Derrida sentencia 7 tesis o profesiones de fe que sorprendentemente, comillas, siguen siendo restant programáticas. Derrida, 2002, página 65. Derribando las poco atentas lecturas que lo critican por limitarse a desafiar nuestras racionalizaciones y no dar el paso necesario hacia una respuesta afectiva a la crisis que atraviesa el mundo de hoy, el filósofo franco-argelino señala que los estudios y análisis que las humanidades del mañana deben abordar no serían puramente teóricos ni neutros, sino que, comillas, llevarían hacia unas transformaciones prácticas y performativas y no prohibirían la producción de obras singulares. Página 66. Esta tarea se divide entonces en 7 campos interrelacionados, de los cuales destacamos el primero. Este abarca el terreno abierto por la idea de hombre, entre comillas, y la deconstrucción de la serie de oposiciones que permiten determinar lo propio del hombre, comillas. Los límites sobre los que se erige el humanismo y que permiten escindir lo humano de sus opuestos, entre ellos el animal, serán puestos en crisis desde el espacio abierto por las mismas humanidades. Si la frontera es porosa, múltiple, contingente, difusa, repleta de pasos de frontera, esos conceptos contrarios que el antropismo pretende mantener a raya se contaminan y parasitan, volviendo inestable el edificio que se erige sobre estos tenues cimientos. Y este primer campo conduce incluso a la problematización urgente, que no debe confundirse con la descalificación, de 2 performativos jurídicos como son las declaraciones de los derechos del hombre y el concepto de crimen contra la humanidad, comillas. 3. Rancière, el maestro ignorante. En 1987, otro filósofo argelino, Jacques Rancière, publica El maestro ignorante, texto que retorna una vez más cuando hoy en Argentina se repite esa acusación nada novedosa a la educación, en particular al sistema público universitario, la de adoctrinamiento. Los fiscales de la moral liberal afirman que una vez caído el muro de Berlín, el marxismo ha garantizado su supervivencia infiltrándose en las distintas esferas culturales que proveen de contenidos al sistema educativo. Ideología de género, comunismo, socialismo y defensa del vil Estado impregnan los libros que rigen el día a día de las aulas ideológicas. Acusación que pretende crear las condiciones necesarias para arrasar con el sistema educativo público en general,
comenzando por el desfinanciamiento de las universidades con la excusa del equilibrio fiscal. Cuando revisamos el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que doctrina puede significar, primero, enseñanza que se da para instrucción de alguien. Los sinónimos posibles serían enseñanza, instrucción, saber, erudición. En este sentido, la acusación de adoctrinamiento resulta tautológica o poco interesante porque implica desenmascarar que en la educación hay educación. Segundo, norma científica, paradigma. Aquí pareciera que el cientificismo imperante en las sociedades occidentales contemporáneas, heredado de la temprana modernidad, podría ser cuestionado. Pero no es este precisamente el blanco de la crítica, sino que las así llamadas ciencias duras estarían exentas de esa ideología de izquierda que contamina las nefastas ciencias humanas. Vale mencionar que esta denuncia muchas veces proviene de las filas enmarcadas en pseudoconocimientos como el terraplanismo, entre otros. Me cuesta cambiar de página, perdón. Tercero, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Equivale en este sentido a ideología, ideario, ideales, principio, credo, fe, creencia, religión. Aquí puede ser que encontremos el verdadero objeto de esa acusación. Hay una idea o principio que se transmite en la escuela, en la universidad, en la educación inicial, y eso es lo que pretenden cuestionar. No el hecho de que se reproduzca un dogma, sino que el mismo no sea oficial. Y aquí encontramos un punto de comunión entre esta poco lúcida crítica y el planteo de Rancière, porque para este último el problema es el principio que rige la educación institucionalizada en todos sus niveles. ¿Es posible la emancipación intelectual? Esa universidad sin condicionamientos, libre de cuestionarlo todo y de hacerlo públicamente, ¿alcanza para pensar en la ruptura de todas las cadenas que nos sujetan? Este interrogante servirá de hilo conductor a Rancière a partir de un nombre propio, Joseph Jacotot. ¿Por qué se interesa en este pensador de la época de la Revolución Francesa? Porque hizo sonar otra voz, una disonancia dentro de la armonía monocorde de la tradición de la pedagogía que nos enfrenta a las paradojas que habitan el acto de enseñar. Recordemos brevemente el momento exacto de la biografía de Jacotot que nos convoca aquí, cuando se exilia en los Países Bajos en los tiempos de la restauración de la monarquía. Allí se ve ante el desafío de enseñar francés a un público que habla una lengua que él desconoce. Allí invita a trabajar con una edición bilingüe del Telémaco de Fenelón para luego verificar que con el paso del tiempo, pero sin lección por parte del maestro, los estudiantes habían aprendido el francés. Entonces, a partir de esta experiencia, Jacotot se enfrenta a su época y a la convicción de que el ciclo revolucionario debía terminar en la sociedad del orden progresivo, en la cual se alcanzaría tanto como fuera posible la igualdad entre sabios e ignorantes gracias a la institución educativa. Había una batalla cultural, comillas, que consistía, para la perspectiva progresista del momento, en instruir al ignorante para construir esa sociedad de iguales futura. La deriva política era entonces obvia. La dirección del Estado estaría en manos del sabio y la instrucción permitiría al pueblo integrarse pacíficamente al orden. El maestro, cual rey filósofo, se convierte así en garante del orden, función policial inherente a la práctica filosófico-pedagógica. Aquí entra Jacotot en escena, provocante Schoenberg de la educación a plantearnos que el problema no es el maestro autoritario, reproductor transparente de un dogma, o al menos no es el único ni el más importante. El problema también está del lado del docente progresista, constructivista, que busca acompañar o andamiar al estudiante en su propia búsqueda. Nunca abandonada a su propio devenir. El problema no es solo el dictum totalitario, sino también la pregunta socrática. Jacotot advirtió esto. La distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual viven y por lo tanto reproducen sin cesar.
quien plantea la igualdad como objetivo por alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho al infinito. La igualdad nunca viene después como un resultado a alcanzar. Debe ubicársela antes. La desigualdad social misma la supone. Quien obedece a un orden debe, desde ya en primer lugar, comprender el orden dado. En segundo lugar, tiene que comprender que debe obedecerlo. Debe ser igual a su maestro para someterse a él. Rancière, 2007, página 9. Entonces hay dos modos de la educación. Uno que confirma la incapacidad al momento de pretender reducirla a su mínima expresión y otro que fuerza una capacidad antes ignorada o negada para que sea reconocida y que de este gesto se sigan todos los efectos afirmativos posibles. El primer modelo es el embrutecedor, el segundo es el emancipador. El primero confirma la desigualdad, la jerarquía, la distancia quizá infinita a salvar. El segundo verifica la igualdad de las inteligencias y así las emancipa. La educación guiada por el principio embrutecedor se construye sobre ese capacitismo inescindible del especismo, Taylor 2017, que nos remita al paradigma aristotélico. El hombre es un animal político porque posee la palabra para manifestar lo útil y lo inútil, lo justo y lo injusto, en contraposición al animal y su voz, que indica solo placer y sufrimiento. Rancière, página 14. Quienes forman parte de la ciudad son aquellos que poseen una nota característica esencial, condición necesaria y suficiente para ser reconocidos como humanos. Si esta falta no se pertenece a ese recorte de lo sensible iluminado por la norma, por la ley. Fuera de la polis, bestias o dioses, pero si persisten dentro del ordenamiento social, alumnos a ser instruidos. Cuando en el 2004 Rancière vuelve a estas reflexiones para proyectarlas sobre la cuestión del espectador, explicita esta lógica oposicional binaria sobre la que se construye el modelo progresista de la educación, de la política y del arte. Estas oposiciones, mirar, saber, apariencia, realidad, actividad, pasividad, son todo menos oposiciones lógicas entre términos bien definidos. Definen convenientemente una división de lo sensible, una distribución a priori de esas posiciones y de las capacidades e incapacidades ligadas a esas posiciones. Son alegorías encarnadas de la desigualdad. Por eso es que se puede cambiar el valor de los términos, transformar el término bueno en malo y viceversa, sin cambiar el funcionamiento de la oposición en sí. Página 14 de Rancière. Bien, que siga Rebeca, porfis. Bien. Si hay oposición, hay capacitismo y jerarquía. Si hay lógica binaria, conceptos claros y distintos escindidos por una frontera monolítica. Hay especismo y violencia ejercida sobre esa alteridad no humana. Entonces, hay desigualdad porque hay un principio de no contradicción que trasciende las fronteras lógicos racionales para proyectarse sobre el mundo y cartografiarlo. Hay quienes forman parte de esta sociedad, acogidos nunca plácidamente por la norma, y quienes son expulsados al exterior de la misma para así trazar el límite entre los cuerpos que importan y esos otros monstruos abyectos animales. Butler, 2008. Y la frontera está dada por una capacidad, la comprensión. Por desgracia, es precisamente esa palabrita, ese mandato de los iluminados, comprenderla, que produce todo el daño. Es la que detiene el movimiento de la razón. Destruye su confianza en sí misma, la que la desvía de su propio camino al partir en dos el mundo de la inteligencia, al instaurar el corte entre el animal que tantea y el joven instruido, entre el sentido común y la ciencia. A partir de que se ha pronunciado el mandato de la dualidad, todo perfeccionamiento en la manera de hacer comprender la gran preocupación de metodistas y progresistas es un progreso en el embrutecimiento. Rancière suscribe a la denuncia que nos advierte sobre el sistema educativo y su adoctrinamiento, pero no por los contenidos viciados que transmite, sino parte del principio de la desigualdad.
Entonces, Jacotot nos invita a pensar en otro modo, no mejor, sino otro, que parte del principio contrario, el de la igualdad. Y esta deriva nos obliga también a cambiar el horizonte de la discusión, a ampliarlo, reconociendo que el problema es fundamentalmente político. En otras palabras, la pregunta es por el modo de lo político que presuponen las distintas opciones pedagógicas. Si partimos de la desigualdad, la confirmamos y asentamos incluso bajo el disfraz de la buena intención liberal que persigue la igualdad como horizonte. Si partimos de la igualdad, tiemblan los cimientos sobre los que se construye la metafísica occidental, conformados por oposiciones conceptuales que una perspectiva interseccional busca explicitar. Pero la función última de esta sobreinvestidura pedagógica es afirmar la visión oligárquica de una sociedad de escuela donde el gobierno no es otra cosa que la autoridad de los mejores de la clase. A esos mejores de la clase que nos gobiernan se les vuelve a plantear entonces la vieja alternativa. Unos les piden adaptarse por medio de una buena pedagogía comunicativa a las inteligencias modestas y a los problemas cotidianos de los menos dotados, que somos nosotros. Otros les piden, por el contrario, que administren desde la distancia indispensable para la buena progresión de la clase, los intereses de la comunidad. El problema es la democracia, la efectiva, la histórica, que no es más que una aristocracia con la aprobación del mayor número. La pedagogía imperante privilegia el lugar del maestro, no solo cuando éste ostenta un saber de que su alumno carece y anhela, sino también cuando pretende acompañarlo en la construcción del conocimiento. En el primer caso, la traducción política de este modelo es el gobierno preclaro que busca lo mejor para la comunidad pero a sus espaldas. En el segundo, los representantes deben descender hacia el llano, hogar de los representados, para adaptarse y responder a su agenda. Pero en ambas expresiones de esta pedagogía aristocrática, capacitista y especista, nos enfrentamos al abismo que escinde, enfrenta y condena al silencio a quienes quedan fuera de la norma vigente. ¿Es posible una educación que rompa con el paradigma de la desigualdad? En este solapamiento de lo social y la escuela, que puede resumirse bajo la fórmula deleuziana de la competencia del sabio, Jacotot encuentra una deriva pesimista. El axioma igualitario no tiene efectos sobre el orden social. Incluso reconociendo que la desigualdad presupone la igualdad, la emancipación intelectual queda del lado del individuo enfrentando a un orden siempre alienante. Pero este pesimismo señalaba la naturaleza paradójica de la igualdad, a la vez principio último de todo orden social y gubernamental y excluida de su funcionamiento normal. Al poner a la ideología fuera del alcance de los pedagogos del progreso, también la ponía fuera del alcance de la chatura liberal y de los debates superficiales entre aquellos que hacen que la igualdad consista las formas constitucionales y quienes hacen que consista en las costumbres de la sociedad. La igualdad, señalaba Jacotot, no es formal ni real. No consiste ni en la enseñanza uniforme de los niños de la República, ni en la disponibilidad de los productos a bajo precio de las góndolas de los supermercados. La igualdad es fundamental y ausente, es actual e intempestiva, siempre atribuida a la iniciativa de los individuos y de grupos que contra el curso ordinario de las cosas asumen el riesgo de verificarla, de inventar las normas individuales o colectivas de su verificación. Esta lección también es hoy más que nunca actual. La igualdad está por venir, como esa democracia prometida donde la igualdad no se anuncia como algo a construir mediante el imperio del derecho positivo ni la mano invisible del mercado,
sino que habita los cimientos sobre los que se erige todo lazo social. Por esto, existen para Rancière dos modos del ser juntos: la repartición de lugares y funciones a partir de capacidades humanas y la suspensión de esta armonía al explicitar sus contingencias mediante la irrupción de otra contingencia, la igualdad de los seres parlantes cualesquiera. En otras palabras, estamos ante la schmettiana contraposición entre policía y política. La primera define la parte o la ausencia de parte de las partes. La segunda es un modo de manifestación sensible, de experimentación, de verificación de una igualdad que pone en entredicho la partición de lo sensible que asigna al orden regido por la norma. Pero la política, la afirmación de la igualdad necesaria, incluso para quienes afirman la desigualdad y pretende que el otro comprenda la ley que lo excluye, queda obsturada por el orden liberal policial que impone la resolución no violenta de cualquier conflicto. Por lo tanto, ese principio de igualdad debe ser verificado gracias a la producción de espacios donde éste pueda manifestarse. Cuestión estética, entonces, cuestión de sensibilidad y experiencia. Rancière y Jacotot nos enfrentan a una tarea, la de reflexionar sobre nuestras prácticas académicas, sobre la escritura y la publicación de artículos para revistas especializadas, sobre nuestro rol docente no ajeno a la investigación académica. ¿A qué modelo responden estas actividades? Cuestión política fundamental. Presuponen una desigualdad que reducir o una igualdad que verificar. Por supuesto que estas preguntas no solo buscan una respuesta, sino que nos asignan un compromiso, el de inventar, el de hacer lugar a la llegada de otros modos de universidad, investigación, sociedad y vidas posibles. Universidad y maestros antiespecistas. ¿Qué nos permite pensar Derrida y Rancière sobre una posible educación antiespecista? ¿Qué lección encontramos al construir un diálogo entre ambos pensadores? Por el lado de Derrida, entendemos que si cuestionamos el concepto del humano, su identidad, su esencia y esa tradición humanista que se erige sobre este, entonces las humanidades del mañana deberán necesariamente ocuparse de la cuestión animal, reconociendo que la misma noción de cuestión es parte del legado humanista, capacitista y por lo tanto especista. Hay que comer, por supuesto, pero entonces la pregunta será por los modos heredados de comer y sus límites. En otras palabras, la universidad deberá seguir con cierta tradición, pero reconociendo su carácter múltiple y heterogéneo, para así heredar sus espectros que la asedian y abren a otros modos de universidad y vida académica posibles. Pero aquí nos reencontramos con una célebre crítica, la que Spivak supiera volcar sobre esos pensamientos que pretenden derrocar al sujeto soberano sin tematizar la determinación espacio-temporal de ese gesto. Si bien esta pensadora reivindica en un primer momento de Derrida, la fe que declara este último descansa sobre una historia de la universidad y de las humanidades eurocéntrica, y aunque esto sea explicitado, por momentos pareciera pretender generalizar este gesto. En otras palabras, la universidad sin condición, precisamente por esa incondicionalidad, corre el riesgo de borrar su determinación histórica y postularse como universal, restituyendo lo propio del humano en ese derecho a criticarlo todo públicamente. ¿Puede esta capacidad dar lugar a una justicia en tanto relación no alérgica con la alteridad? La deconstrucción como lo propio del humano, incluso en ese giro autocrítico, ¿no sigue reproduciendo una lógica capacitista y especista? ¿Hasta dónde el legado, reconocido como insoslayable,
no clausura la potencia misma del pensamiento aquí esbozada. En el caso de Rancière, sus análisis siempre se mantienen en los límites de lo humano. La igualdad que resta por verificar para hacer temblar el orden policial que distribuye roles y lugares a partir de capacidades, siempre redunda en una igualdad de seres parlantes que pueden comprender, incluso cuando lo que deben comprender es su desigualdad. Pero, ¿no resulta legítimo volver su crítica contra el propio Jacotot? En última instancia, esa igualdad como principio no debe hacer estallar las fronteras que descienden lo humano de lo otro de sí, como si la política, momento intempestivo de irrupción de la alteridad en la repartición normal de lo sensible, implicara necesariamente un ser con el otro no humano, sin pretender al final del recorrido reconocerlo como tal, porque si no fuera así, permaneceríamos presos de esa palabra heredada del iluminismo y sobre la que se funda el abismo que legitima múltiples modos de la violencia. Comprensión. Derrida permite abrir un camino transitable para la perspectiva de Rancière. Hay que criticar incluso la crítica. Si el problema es la comprensión, que implica siempre desigualdad y embrutecimiento, este se extiende hacia otra comprensión que funda la igualdad de seres parlantes, comprensión originaria sobre la que se erige incluso la desigualdad superficial. El derecho a criticarlo todo implica llevar hasta el paroxismo este principio de la igualdad, que señala la imposibilidad de sostener oposiciones binarias. Rancière, por su parte, nos permite potenciar la fuerza inscripta en la desconstrucción. Si pensamos en una igualdad incondicional, incluso la desconstrucción debe dejar su lado de indesconstructibilidad para explicitar su arraigo a una cultura determinada. Porque hay que recordarlo, la desigualdad no está dada por los contenidos explícitos del programa académico de turno, sino por el principio que sostiene el encuentro pedagógico. En ambos casos, la tarea es la invención, la creación, la manifestación que hace lugar a ese otro modo de vida, quizás uno no fascista. Inventar, siendo aquí a Derrida, implica necesariamente hacer lugar a la llegada del otro, extraño extranjero. Entonces, pensar una posible educación antiespecista implica necesariamente mantenernos vigilantes desde una perspectiva interseccional y a su vez proyectar este gesto hipercrítico hacia la escritura y la publicación académica, es decir, hacia las formas que seguimos en nuestras prácticas, inscriptas en ese legado que debemos heredar y por lo tanto traicionar. Un hombre puede conducir un rebaño de ovejas, pero para el rebaño pueblo es necesario un rebaño llamado sociedad sabia, universidad, comisión, revista, etc. En pocas palabras, el embrutecimiento y la vieja regla de la función social. Aquí reside quizá el mayor de los riesgos, el que asumimos al publicar o al abrir un espacio pedagógico, el de reproducir la desigualdad, la jerarquía, el abismo que separa capacidades, roles y lugares, es decir, el binarismo conceptual. El problema es político, por lo tanto metafísico, y es el pensamiento del eterno retorno nietzscheano el que al clausurar la posibilidad de afirmar sustancias e identidades, nos abre el camino hacia esos otros modos de vida posibles. La metafísica de la mixtura de Coccia, la traducción como versión de Desprand, la propuesta cosmopólica de Strangers, el multinaturalismo de Viveiros de Castro, la precariedad de la vida en Butler, son algunas de las apuestas que el sistema nietzscheano ha dado a luz y que signan la tarea que se nos impone. Porque si la cuestión de la animalidad
implica la necesidad de inventar otro modo de relacionarlos con la alteridad, este cuestionamiento debe hacer temblar también a la vida académica. La declaración de quien profesa es una declaración performativa en cierto modo. Compromete mediante un acto de fe jurada, un juramento, un testimonio, una manifestación, una atestación o una promesa. Se trata, en el sentido fuerte de la palabra, de un compromiso. Profesar es dar una prueba comprometiendo nuestra responsabilidad. Compromiso asumido, volvernos responsables. Escribir sobre una pedagogía antiespecista, poshumanista, anticapacitista, debe entonces desestabilizar este texto, desde que una experiencia pedagógica está puesta en juego y por lo tanto también su dimensión política. ¿Desde qué principio estamos escribiendo? ¿Qué prometemos? ¿Qué anunciamos? Perdón por la voz, chicos. No, gracias, Rebe. Bueno, como vieron, este texto es completamente filosófico. Este texto lo escribió un profesor, Sebastián Chum, que es parte de un colectivo de literatura que a la vez está sumergido en animalidad, en poshumanismo y en otros debates mega filosóficos que sacan contenido todo el tiempo, dossier, paper. Pueden buscar a Mónica Cranolini, es parte de ese colectivo, y a la vez también están unas selecciones de libros con diferentes artículos. Este artículo es parte de la revista LECA, la que está dedicada a pedagogías y poshumanismo. Hay que contextualizar también de dónde viene para entender un poco por qué nos escribe así y qué nos quiere hacer intentar cuestionar, porque fíjense cómo comienza el artículo con una pregunta y cómo lo termina. Yo me tomé el atrevimiento de armar un glosario también en el cuestionario y guía. Ya lo dejé en el Drive para que lo puedan ver y leer. Y voy a leer algunos de estos términos que están ahí para también poner en contexto, porque como vienen con una terminología cargada, a él le gusta ser muy cargado en sus párrafos para decir algo. Obviamente que él es un experto, tiene una expertise también en Derrida, ¿no? El maestro de la deconstrucción. En este libro, perdón, este artículo hace hincapié de dos personas, ¿no? En Rancière y Derrida, la Universidad sin condición y el maestro ignorante. Son textos más cortos para que haya leído Derrida más o menos comprende por dónde va. Muchas veces Derrida no es que escribió un artículo, en particular son charlas, conversaciones que fueron transcritas en un momento y de ahí vienen estos textos. En cambio, Rancière no, más bien es un tipo que se sentó a escribir mucho, Derrida también, ¿no? Pero en el sentido de que a Derrida le gustaba dar esas conversaciones y de ahí se transcribió mucho de su material y Rancière no. Por eso lo tomas como referencia. Otro punto interesante también en el texto para darnos una idea, el título, ¿cuál es? La universidad ignorante, le pone ese título, ¿no? Con lo que tiene que ver con caracterizar a la universidad como ignorante, porque tomamos como referencia a la universidad un lugar donde ir a aprender y que él le diga la universidad ignorante, ya nos empieza a dar una idea por dónde quiere ir. Obviamente pues dice pedagogía y humanismo desde Derrida y Rancière. Si les parece, alguno de los conceptos del glosario, porque por ahí hay alguien que nunca leyó filosofía y lo tiene muy lejano, bueno, cuando lo abran lo van a encontrar en el Drive. Hice 2 guías de ciclo de lecturas del segundo texto. No voy a leer sobre Derrida de Luz, pero sí me gustaría por lo menos decirle algunos conceptos que él utiliza en su vocabulario como paroxismos, para encontrar en un momento,
que básicamente es una exageración de algo. ¿Sí? Por eso, vuelvo a esto, siempre va como tratar de, muchas de las cosas que dice, hacerlas muy cargadas y hacernos llegar a un lugar. Y otras, indivisibilidad. Esto significa que es algo intrínseco de la persona, que es imparable, no se puede separar de esa persona. Y otra cosa más que es importante entender de indivisibilidad, que es una interrelación que no es susceptible de separar, que nos quede bien claro, que no se puede separar. Fiduciaria, por eso son un poco más, en un momento dice, con esta idea fiduciaria que tiene la universidad, ¿no? Porque esta es la idea de administración que tiene la universidad. Obviamente, muchas veces lo asociamos con lo económico, ¿no? Pero básicamente quiere la confianza que le damos a la universidad. También se puede, calificar como una operación que se basa en la confianza. Solipsista, viene del solicismo, que es la doctrina según cual no existe para el sujeto pensante más realidad que él mismo, pero del ámbito filosófico, ¿no? Otro interesante que cita, ¿no? Algo de Rancière para contar, porque en un momento en su texto dice, Rancière, voy a traer a Jacotot y cita un libro de Jacotot que es el Telémaco de Fenelón, para contarse esta experiencia, porque en un momento él toma lo que le sucedió a Jacotot en Francia, en el momento del tiempo, ¿no? Y cita este libro que es Telémaco de Fenelón. Las aventuras de Telémaco es el libro más conocido de Fenelón. La obra cuenta precisamente las aventuras de este héroe greco-romano, hijo de Ulises, quien sale a la búsqueda de su padre guiado por la diosa Minerva, en uno de los libros más leídos y traducidos de su época, que se publicó por la decisión de un criado instruido de Fenelón, un libro que utiliza la aventura y la mitología greco-romana para exponer ideas morales, económicas y políticas, pretendiendo educar de una manera amena. En realidad, una crítica del escritor a su rey, Luis XIV, al que acusaba de absolutismo, excesivo gusto por la fastuosidad y las contiendas bélicas. Por eso cita a Jacotot en este libro de Telémaco. Bueno, por ahí también vale aclarar, ¿no?, que es una pregunta socrática. El término de pregunta socrática básicamente es un cuestionamiento socrático que es usado para describir el tipo de interrogatorio, ¿no? A ver, yo puse este ejemplo que era, ¿puedo comer champiñones?, ¿no? Como que en la misma pregunta se entiende algo que ya se está resolviendo. ¿Puedo comer champiñones? Por ese lado, en un momento también cita la pregunta socrática. Paradigma aristotélico también va de esa mano. La idea central es la finalidad. ¿Por qué? Porque Aristóteles extendió la noción de finalidad a la totalidad de la naturaleza. Toda la naturaleza, todas las fichas a la naturaleza. Cuando habla del paradigma aristotélico. Otra que se utiliza mucho en estudios posthumanos y por ese lado es cartografiar, que seguramente lo habrán leído, para cartografiar. Porque se entiende en filosofía, con estudios críticos también van a encontrar cartografiar, es que justamente otra forma de poder investigar. Para cartografiar el pensamiento, para reconstruir, analizar y poder compartir. Y una muy, muy, muy específica de Derrida, una profesión de fe, que básicamente es una tesis. Cuando él empieza a hablar, dice, esto es una profesión de fe, porque son tesis. Tendríamos que traspolar en tesis. Bueno, ese glosario está con cuestionario que les dejé algunas preguntas. Ya saben, la memoria, lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada. Lo van a ver, ya está subido. Bueno, me gustaría escucharlo estos últimos minutos. Creo que el próximo encuentro va a ser solo para charlar sobre este tema, vamos a tener bastante. Pablo. Bueno, me pareció súper interesante el texto. Sí me parece que es algo para leer más veces, para poder, pues sí, como entender, porque es bien complejo, pero hay dos cosas que me gustaron un montón, y es que por un lado lo sitúa en el contexto donde además yo habito actualmente como estudiante, que es Argentina 2024, diciembre, un territorio que en ese momento es reflejo de la típica frase de todo está muy facho.
nada, pues estuve en la universidad el año pasado, ahora entro la próxima semana, que también quería hacer un paréntesis, una cuña, y es, no voy a estar más los martes con ustedes, le expliqué a Nahuel, porque voy a tener clase hasta las 10 de la noche todos los martes, entonces pues nos veremos seguramente en otros espacios o cuando pueda, por supuesto, conectarme porque por algún motivo. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, me pareció muy interesante eso, ¿no? Como siento que es un poco como construir a partir de la deconstrucción. Y me gustó también un montón esto de el otro camino, del camino emancipatorio. Cómo, digamos, adjudicarnos como estudiantes y aprendices constantes durante toda la vida, eh, la autonomía que nos es propia y esa autonomía también cómo se, tal vez me estoy yendo muy por las ramas, pero cómo se asemeja a nuestra propia animalidad. Eh, sí, o sea, siendo animales, siendo parte de esta tierra, sabemos que la vida per se es autónoma. Entonces, el ejercicio de aprender y de enseñar implica autonomía y eso me pareció pues súper interesante. También a propósito, eh, dicho sea de paso, de la discusión que entablamos hoy, como que lo que les dije antes de iniciar la lectura es que precisamente los espacios se van dando y que las directrices no son órdenes, por ejemplo, ¿sí? Y que la anarquía y el pensamiento ácrata o la práctica ácrata o las colectividades con todas sus complejidades y los espacios de horizontalidad, pues se merecen espacios de discusión y también necesitan directrices, guías, señales, pues porque eh, digamos que ir a la deriva también puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, quería decir eso, me pareció muy como a propósito el texto en relación con la discusión y me parece que enriquece la discusión y hace precisamente que podamos entender e interiorizar este ejercicio de lo que estamos construyendo como círculo. Así que bueno, eso, gracias. Gracias a vos, Paul. Levantó la mano Ana, creo, ¿no? Música salvaje, creo que sí. Pues a mí me pareció interesante todos los análisis y la forma como se está tratando los problemas de la educación pública y la educación privada. También siento que faltan un montón de referentes educativos, sobre todo en la actualidad, para seguir tocando los temas que están sucediendo actualmente. Siento que hay nuevos teóricos, nuevos teóricos que están tomándose el tema de por qué es necesario también abandonar la universidad y plantarnos desde otro lugar que no sea la universidad y unas pedagogías. Entonces siento que también no es como una desescolarización, sino más bien como la construcción de otros espacios educativos. Y creo que eso también está pasando mucho en Colombia aquí, que las universidades están naciendo a partir de las comunidades y de los saberes de las comunidades. Y eso también hace que haya más participación y hace que la comunidad no dependa de un Estado o de algún tipo de no sé, como de ente que reciba o no reciba como estudiante, sino es la misma comunidad que se está integrando. Por ese lado. Gracias. ¿Quién más se apunta? Pedro, ¿no? ¿Levantó la mano Pedro? No. No, todavía no sabían qué decir. Ok, Josefine, nos quedan los últimos 9 minutos y se corta todo ya. Gracias, buenas noches, les saludo desde Colombia. No, quería decir como 3 cosas. Lo primero, pues que me parece un texto como muy rico en términos de su pertinencia, porque justamente creo y considero pues la universidad no está siendo tan universal, ¿no? Yo soy profe de formación y estoy terminando también otra carrera en una universidad, se llama Universidad Pedagógica Nacional, que es como la que forma a los profes de Colombia,
Y cuando uno abre los debates, las discusiones y lecturas sobre todo lo antiespecista, pasa que los profes es como, pero ese tema no es pertinente porque no tiene nada que ver con nosotros. O los compas piensan que es una cuestión de querer molestar o querer incomodar, que bueno, tal vez es buena la incomodidad, pero es una incomodidad que se abre desde la importancia que está mencionando como el autor, y es la capacidad que tenga la universidad de hacerse críticas a sí misma en su propio estudio, ¿no? Como no solo hablar públicamente y poder decir las cosas como en el derecho libre de la expresión, sino también poderse abrir las críticas necesarias para poder avanzar en la transformación tanto del conocimiento de la universidad, pero también de la sociedad, porque en últimas, pues la universidad hace parte como de la institución que forma seres humanos, y digamos que nosotros tenemos la responsabilidad de transformar como las estructuras que han sostenido, por ejemplo, el capitalismo, el patriarcado y el especismo, o el capacitismo, como lo viene mencionando el texto. Otro punto que quería decir es que me parece muy interesante como el símil que hace entre competencia para hablar de capacitismo y especismo, porque creo que de fondo hay un problema real que en muchos discursos aparece, y es como los animales no humanos no son capaces de desarrollar la razón o no son capaces de tener un cuerpo disponible para el servicio. En ese sentido son menos que los seres humanos, que son capaces de hacer, ¿no? Y que creo que es una crítica también a, por ejemplo, los sistemas de educación actuales, que ven en la competencia la única necesidad de formación humana, el ser competente para tal objetivo. En este sentido, en nuestros, digamos, años actuales, pues es la competencia en ser trabajadores y desarrollar ciertas formas de ser que estén a disposición del mercado para países como Colombia o el Cono Sur, que estamos, digamos que, útiles al servicio de producir mano de obra barata, ¿no? Que sigue siendo una idea instaurada en los sistemas educativos. Y en ese sentido creo que también es una discusión interesante, porque creo que no solamente hace una crítica como el especismo en la educación en sí misma, sino critica también el sistema, y creo que si necesitamos y queremos una educación antiespecista, tenemos que también empezar a cambiar el sistema en sí mismo. Y lo otro me parecía como interesante poder preguntar al autor, como el título de la universidad ignorante, o de pronto esto de la palabra ignorante, que de pronto alguien podría afirmar que cae en la misma crítica que él está haciendo, ¿no? Como el ignorante es el que no sabe o el que no comprende. Entonces creo que tal vez la crítica del ignorante tiene que ver con la posibilidad de una universidad que tiene a su disposición todas las herramientas para transformarse a sí misma y decide no hacerlo. Creo que tal vez va por ahí, y ya que pena me extendí, muchas gracias. Gracias. Sí, Isabel, después Pedro, les queda 2 minutos a cada cual y se termina. Bueno, yo tenía otros pensamientos diferentes a las compañeras que hablaron. Yo en los 2 minutos voy a comentar más como preguntas, y creo que dentro de 8 días tendré más aportes, y es sobre estas reflexiones filosóficas que hace el autor, y que nos lleva a cuestionarnos, bueno, o sea, enseñar sobre el especismo no es tener una enseñanza antiespecista, sino no es lo mismo hablar sobre antiespecismo y que la educación en sí sea antiespecista, porque, o sea, habla como de que la propia educación como se construyó sobre algo antiespecista, como nosotros nos pensamos, bueno, pienso, luego existo, y lo llevamos desde Descartes, pero eso tiene unas connotaciones, bueno, ¿y quién es capaz de pensar y bajo qué raciocinios es que pensamos? Como cuando dicen los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, y bueno, ¿de qué lenguaje estamos hablando? ¿Qué seres entran dentro de esta connotación de pensar y luego existir, y entonces ahí construye la educación? Cuando a nosotros, ¿cómo podemos pensar de forma antiespecista cuando la propia forma en la que nos enseñaron a pensar es especista? ¿Sí? Si el propio concepto del pensamiento está regido entre la binariedad de humano y no humano,
Entonces, no, pues deja muchas preguntas a ahondar más en la deconstrucción y en lo que trae el otro autor. Y pues me pareció muy chévere para hacer el ejercicio de leerlo en voz alta, porque si no, no entendía el texto, o sea, la filosofía en voz alta, si no, no. Entonces yo creo que dentro de 8 días tendré un poquito más claro todo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. 2 minutos y nos vamos. Se termina todo. Listo, sí, espero igual que sea corto. Yo venía pensando también sobre como el papel de la universidad. Creo que hablan mucho en el texto y se refieren como de entrada y muy insistentemente en, bueno, como el papel crítico de la universidad, autocrítico también, pero también muy ligado hacia, digamos que la concepción académica de la universidad. Y bueno, se entiende obviamente que lo enfoquen hacia este lado y hacia también lo pedagógico, el papel de los profesores y profesoras, el papel de los y las estudiantes, pues porque está en una edición sobre pedagogías. Y ese papel creo que es bien valioso también tenerlo en cuenta, tener en cuenta los cuestionamientos que hacen sobre qué tanto pensamiento crítico se permite en las clases, en los espacios académicos, en la construcción de los pensums, por ejemplo, de los currículos, etcétera. Pero siento que es importante ver a la universidad más allá de lo académico únicamente. La universidad pública principalmente ha sido un espacio de lucha social desde siempre. Ahí se han gestado las luchas estudiantiles que han apoyado reivindicaciones obreras, reivindicaciones feministas, ecologistas, bueno, de todo tipo de reivindicaciones, porque es un espacio precisamente de pensamiento crítico, donde los jóvenes y las jóvenes están recién entradas o salidas al mundo, no sé, y descubriendo un montón de cosas. Y ese espacio más autónomo, ahí sí, es decir, no ligado a la institución, a la clase a la que tengo que entrar para graduarme, sino al espacio autónomo que como persona, como individuo, como estudiante apropio dentro de la universidad, pues es también un espacio por pensárnoslo en clave antiespecista. Y es lo que venía diciendo, las luchas que se gestan dentro de la universidad responden a problemáticas sociales, muchas veces más que todo a problemáticas de la educación pública, pues que tiene todo el sentido, pero es ese lugar donde los antiespecistas, donde los animalistas, donde las otras reivindicaciones tienen también que surgir, ¿no? Tienen que encontrar ese lugar, quizás no para encontrar, para como articularse en términos de agenda programática con los otros colectivos, con las otras organizaciones o expresiones. Se cierra. Sí, sino pues eso, para dejarle el cuestionamiento y bueno, encontrar su forma de expandirse y de expresarse en la universidad, eso, desde la autonomía de los estudiantes, las estudiantes y pues las sujetas que habitan ese espacio. Bien, el próximo encuentro va a ser solo para debate, se va a terminar, se cierra todo. Abrazo, chau, chau. Chao, gracias. Gracias. Gracias, chao.